Amado hermano, te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra del Señor, esa leve tribulación momentánea produce en ti un cada vez más eterno peso de gloria. Lo que nos estaba diciendo el apóstol Pablo en esta palabra es que esa tribulación te va a catapultar, te va a elevar a un nuevo nivel, porque a través de la tribulación, dice la palabra de Dios, que produce paciencia, y la paciencia esperanza, y la esperanza no avergüenza, dice en su palabra también. Las tribulaciones son necesarias en nuestra vida porque a través de ellas el Señor se manifiesta. A través de las tribulaciones es que vemos la gloria de Dios. A través de las circunstancias adversas es que Dios se nos manifiesta. Yo siempre he leído desde Génesis hasta Apocalipsis y yo veo que Dios se le manifestó a Abraham en medio de aquella prueba, en medio de aquel desierto, cuando Él le dijo que saliera de su tierra y de su parentela. En medio de todas las pruebas que tuvo en esa travesía de fe, yo veo que el Señor se le manifestó a Abraham. Yo veo que Dios se le manifestó a Moisés cuando lo llamó en aquella zarza que ardía. Entonces déjame decirte que Dios se te va a revelar en medio de tu prueba. Las pruebas son necesarias porque si no, no tendríamos una clara evidencia de que existe el Dios de Israel y que Él sigue haciendo milagros. Cuando tú pasas por un proceso de enfermedad y tú le crees a Dios, tú vas a experimentar a ese Dios sanador, a Jehová Rafa. Cuando tú pasas por una situación de escasez, así como Abraham cuando Dios lo llamó a aquel monte que entregara a su único hijo, y él creyó y declaró, subiremos, adoraremos y bajaremos. Fue lo que Abraham le dijo al siervo. Y Dios le proveyó, Dios respaldó la palabra de Abraham. Él proveyó el cordero del holocausto en medio de la nada. Y es exactamente lo que Dios va a hacer contigo. En medio de la nada Dios abrirá camino para tu vida donde no lo hay. En medio de una necesidad es cuando tú ves a ese Dios, a Jehová Jireh, a Jehová que todo lo provee. Porque cuando Abraham no tenía absolutamente nada, ahí fue donde el Dios mismo proveyó el cordero del holocausto. Y de ahí viene la palabra Jehová Jireh, Jehová proveerá. Dios proveerá todo lo que necesitas. Así que esa tribulación es momentánea, pero produce un eterno peso de gloria. ¿Por qué? Porque tu fe aumenta, porque tú crees en Dios, porque tú ves la mano del Señor. Y como vas pasando una prueba más pequeña, vas escalando nuevos niveles. A medida que tú le vas creyendo a Dios, el Señor se te va a manifestar. Y yo vengo declarando sobre alguien que el Señor se le va a manifestar en medio de la circunstancia adversa, en medio de la enfermedad, en medio de esa situación difícil. El Señor se te va a manifestar y esa prueba va a ser momentánea y va a producir un eterno peso de gloria en ti, porque tu fe va aumentando, tu fe va creciendo y vas viendo la gloria de Dios en cualquier circunstancia, en escasez, en prueba, en dificultad, en enfermedad. El Señor se va a manifestar y va a sanarte. Pero en medio de esa enfermedad vas a ver que ese Dios sigue sanando, que ese Dios sigue libertando y que ese Dios todopoderoso sigue haciendo milagros. Así que para adelante, estás en medio de la prueba, ora, clama, vas a derramar tus lágrimas, sí, muchas veces. Pero el gran yo soy ha prometido, clama a mí y yo te responderé. Respuesta viene de Dios para tu vida. Bendiciones.